Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Hace un par de semanas hablamos ya del eclipse de luna que tuvimos en Piscis y ahora nos llega su contraparte, que es el eclipse de sol que vamos a tener en Virgo ahora mismo, el 21 de septiembre. Este será el último eclipse de 2025 y va a ser además el único eclipse de sol que tendremos en este eje de Virgo y Piscis durante estos años en que tenemos ese acordeón de eclipses en estos signos que, recordemos, se darán siempre entre el 2024 y el 2027. Este es el único de esos 7 eclipses que se dan de sol y esto pues ya nos promete bastante movimiento. Ahora es cuando vamos a sembrar un campo de experiencias relacionado con este eje y con las modificaciones y el trabajo personal que hemos venido desarrollando en este eje con todos los tránsitos que también hemos estado teniendo estos últimos años por esas zonas. Pero con ánimo siempre de tratar de clasificar un poquito la información, porque la verdad, si empiezo a hablaros de todo lo que he pensado, sentido, intuido de este eclipse, yo creo que podríamos estar un montón de horas hablando, porque anda que no ha sido intensa esta temporada de eclipses. Es que cada día, cada hora, cuando miro las noticias, veo algo más relacionado con estos eclipses. Esta es una de las temporadas de eclipses más notorias, más evidentes que recuerdo, en el sentido de que hemos tenido a nivel político, a nivel mundial, cantidad de cosas que están enlazadas con estos temas de eclipses. También yo creo que esta temporada de eclipses es muy interesante, si os fijáis, para ver cómo efectivamente el grueso de los temas del eclipse no tienen por qué darse exactamente en el día del eclipse, sino que habitualmente se dan con diferentes activaciones que puede suceder justo entre esos dos eclipses. En este caso tuvimos, por ejemplo, muchas activaciones a nivel de noticias, de temas mundiales y demás, en el cuarto lunar que estaba justo entre los eclipses, que fue el domingo pasado, ¿no? Entonces, si os fijáis, en esos momentos se daban un montón de cosas, un montón de puntos de inflexión que son bastante representativos de lo que es una temporada de eclipses más allá del evento astronómico en sí, ¿no? De todas formas, sabéis que un eclipse de sol no es más que una luna nueva alineada con la Tierra, alineada con los nodos de la luna. Es decir, que visto desde la Tierra, el Sol está justamente en su viaje por la eclíptica, coincidiendo con esa línea de la luna se alinea con el Sol y la Tierra, se interpone entre ellos y de esta manera opaca al Sol, oculta al Sol, logrando que se ensombrezca durante algún tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Es una luna nueva, pero alineada con los nodos. Sabéis que los eclipses, como son lunaciones, siempre tienen mucho que ver con las emociones, con el mundo interno, con el mundo íntimo, con la sensación y el feeling de las cosas. Y en este sentido, al involucrar también al Sol, se experimenta como una especie de muerte y renacimiento de la luz solar. Y esto desde la antigüedad se ha venido leyendo también como un momento de vulnerabilidad para aquellas figuras de autoridad, por ejemplo, monarcas, ¿no? Personas que ostentan algún tipo de poder, pues siempre se leía el eclipse de sol como un momento de cierta vulnerabilidad para este tipo de figuras, donde en algunas ocasiones algunas personas encontraban una cierta facilidad para ensalzarse, para prosperar o cambiar su posición muy rápido, mientras que otras, sin embargo, pues eran como destronadas, ¿no? Por decirlo así. Entonces el eclipse de sol también tiene que ver con esto de un opacamiento de personajes que hasta el momento habían sido carismáticos o célebres o habían tenido algún tipo de visibilidad especial o algún tipo de notoriedad. Hay un opacamiento o algo como más cenizo o más opaco en torno a estos personajes y a cambio, digamos, pues emergen otras figuras visibles, ¿no? Entonces los eclipses de sol recolocan bastante todo esto, los liderazgos, los protagonismos, ¿no? Y esto a nivel político también se suele ver bastante, ¿no? También, por ejemplo, tienden a revelar información
y en este caso, como es un eclipse de Sol en Virgo, que es un signo mercurial que tiene mucho que ver con los datos, pues más todavía pues podría revelar información que había estado oculta de ciertas personalidades, ¿no? Entonces también puede ser un momento en el que a nivel de documentación, a nivel de datos, se revelen muchas cosas, ¿no? De todas formas, sabéis que los eclipses, pues dice la tradición, ¿no?, que tienen un mayor efecto en aquellos lugares desde los que son visibles. Esto es algo que comprobamos de una forma muy clara con el eclipse que tuvimos hace un par de semanas, que fue un eclipse de luna y que, como os decía, era un eclipse visible desde prácticamente todo el mundo, pero muy especialmente visible desde esa zona de Asia Central, la India, Pakistán, Nepal, y vimos cómo efectivamente pues todo lo que estuvo sucediendo en Nepal, también todo lo que estuvo sucediendo con Rusia, China, todo esto, ¿no? Justamente ha representado bastante bien esta tradición astrológica, ¿no?, de que ahí donde el eclipse se ve con mayor totalidad, pues normalmente se dan eventos populares, políticos. En aquel caso, en el caso de Nepal, al ser un eclipse de luna, recordemos que la luna tiene mucho que ver con el pueblo, vimos cómo sucedió toda esta bueno, manifestación popular, por llamarlo de algún modo, y cómo luego se consolidó además un liderazgo femenino. Se nombró a una mujer popularmente como líder de Nepal, ¿no? De este evento se podrían hacer un montón de lecturas complejas, políticas. Yo no tengo intención de ensalzar esto o aquello, pero simplemente como astróloga me ha llamado mucho la atención la exactitud de cómo este evento representa justamente aquel influjo de aquel eclipse de luna en Piscis que tuvimos hace un par de semanas, ¿no? En el caso de este eclipse de Sol, va a ser un eclipse parcial de Sol, con lo que no va a llegar a ocultarse totalmente, porque el eclipse se da pues a una distancia del nodo sur, ¿no? Cuanto más cerca está alguna de las, bueno, cuanto más cerca está el Sol de alguno de los nodos, más exacto es el eclipse, ¿no? O más exacto es su ocultamiento. En este caso, el Sol y la Luna van a estar en el grado 29 de Virgo, en el último grado del signo, y el nodo norte se va a encontrar un poquito alejado. El nodo norte va a estar en el grado 18 de Piscis, y el nodo sur, que este es un eclipse de Sol sobre el nodo sur, estaría sobre el grado 18 de Virgo, ¿no? Entonces, como veis, es un eclipse que se da a unos 11 grados de distancia del nodo sur. Para que os hagáis una idea de lo que significa esto, cuando tenemos una lunación a más de 15 grados de alguno de los nodos, ya no se considera un eclipse. Entonces, este es un eclipse de Sol, pero no es, digamos, tan cercano a ese eje nodal, y por eso es un eclipse parcial, ¿no? Entonces, bueno, pues es un eclipse parcial de Sol. Que sea parcial tampoco quiere decir que no sea potente, porque además viene con unas alineaciones que agüita. Ahora os comentaré. Pero algo que a mí me tranquiliza es que es un fenómeno que solo va a ser visible en Oceanía, especialmente en Nueva Zelanda, y no de una forma tan intensa, y también va a ser visible desde la Antártida. Entonces, en principio, es posible que la tónica como más política que tuvo el eclipse de luna en Piscis, del que venimos, no tenga tal vez una continuidad en esa intensidad con este eclipse en Virgo. Lo que pasa es que, bueno, también es un eclipse en Virgo que precede en solamente unas cuantas horas
al cambio de signo solar, o sea que solo unas horas después de este eclipse el Sol va a entrar en Libra. Sabéis que los signos cardinales, como es Libra, son signos que tienen una importancia crucial en temas de astrología mundial y también en temas de política, de organización social, ¿no? Entonces, es verdad que este eclipse también va a tener naturalmente, ¿no?, una importancia, una intensidad, pero yo creo que la intensidad que hemos visto con esta temporada de eclipses, el eclipse pasado que tuvimos en Piscis, ha sido una cosa bastante extraordinaria, diría yo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver por dónde van los temas de este eclipse. Yo creo que ante todo este es un eclipse que nos está anunciando que hay algo a lo que le ha llegado su tiempo, hay algo a lo que le ha llegado su final. ¿Qué es lo que nos hace leer a este eclipse en esos términos? Que el Sol y la Luna están haciendo pues una luna nueva. La luna nueva sabemos que es un final de ciclo lunar, además es un final de una forma de brillar que había estado teniendo el Sol, ¿no? Es como una especie de muerte de ese simbolismo del Sol. Es un final de las luminarias, un final en nuestra forma de sentir, experimentar la vida. Obviamente habrá personas a las que esto les afecte más que a otras, ¿no? Entonces es un eclipse de Sol, que es una luna nueva, sobre el nodo sur. El nodo sur también tiene muchas veces que ver con un desprendimiento de algo que había sido más o menos habitual o más o menos común. Hay un extrañamiento de lo que había sido la pauta convencional y un distanciamiento de eso, ¿no? Así que en principio es un momento para desprendernos de un cascarón, ¿no? Por decirlo así. Pero es que además, al ser un eclipse en el grado 28-29 de Virgo, en el grado anacorético, pues es un eclipse que viene con tensión, una tensión relacionada con la dificultad que se va a hacer manifiesta y evidente a muchos niveles, la dificultad de mantener el mismo ritmo o mantener la misma forma de funcionar que solíamos traer de atrás. Ese es el gran tema, el primer tema que podemos ver con toda claridad en este eclipse de Sol en el grado 29 de Virgo. Es muy difícil que podamos continuar gestionando el tiempo, las tareas o ciertas cosas más o menos consolidadas y cotidianas del mismo modo, principalmente porque hay cosas nuevas que estamos introduciendo en nuestra realidad colectiva, en nuestra vida personal, que van a hacerse un hueco, y ese hueco va a venir a expensas de otras cosas que habían ocupado un espacio ahí. Entonces este eclipse también va a poner a prueba nuestras costumbres, nuestro afán de control y también nuestros apegos a aquello que ya pues solíamos controlar, ¿no? Entonces es un eclipse que nos habla de que hay algo a lo que le ha llegado su tiempo, de que puede que todavía estemos insistiendo en mantenerlo, pero que pues será cuestión de meses, aproximadamente 6 meses, ¿no? Vamos a ver la evolución de los temas que sembramos en este eclipse a lo largo de los próximos 6 meses. Para febrero y marzo creo que va a ser muy evidente algo que tenga que ver con experiencias de este momento, ¿no? Pues dentro de unos 6 meses aproximadamente veremos que efectivamente, a pesar de nuestro empeño por sostener todo a la vez, pues es posible que tengamos que discernir, que tengamos que escoger y que tengamos que gestionar nuestras prioridades de otras maneras, ¿no? Entonces, este es un eclipse que nos habla de un final, de el agotamiento de algo que habíamos normalizado o con lo que habíamos convivido durante un tiempo, ¿no? Entonces, mirad en qué casa os cae ese final de Virgo, ese final de Piscis, porque seguramente ahí estéis experimentando una sensación como de incomodidad, de que es incómodo mantener el ritmo de siempre o la misma forma de gestionar esa zona de nuestra vida como siempre, ¿no? Es incómodo mantener lo de siempre, es como un punto de inflexión que nos está pidiendo un cambio en nuestra autogestión en esa área, ¿no? Entonces, bueno, este es un eclipse un poco intoxicante. Tiene una parte emocional muy evidente, tiene una parte práctica muy evidente y también tiene un clima
algo forzoso. Sabemos que Virgo es un signo amante de la limpieza, la sobriedad y el control, pero estas herramientas comunes y esta espiral de hábitos a los que habíamos consagrado nuestro tiempo pueden insistir en desordenarse ahora mismo, ¿no? Es decir, si yo estoy iniciando algo que de repente irrumpe mi forma de organizarme, pues ¿cómo vamos a hacer, ¿no? ¿De qué modo vamos a descartar ya ciertos hábitos o ciertas cosas que nos desmotivan, que nos agotan o que ya no están funcionando? Esta cuestión de qué es funcional o qué fue funcional pero ya no lo es un gran tema del nodo sur en Virgo y se va a poner muy de relieve en este momento porque recordemos que este es el único eclipse de sol que tenemos en este signo de Virgo. Entonces va a ser un momento para replantear estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es funcional? ¿Qué ha dejado de funcionar? ¿Qué es lo que no me está sirviendo, ¿no? También tenemos esta idea de que la oposición de las luminarias a Saturno, que es una oposición prácticamente exacta, puede poner sobre la mesa este asunto del tiempo como un recurso limitado, como os decía, ¿no? Cuestionando la supervivencia de ciertas cosas que hubiéramos deseado sostener, pero que están francamente haciendo aguas. Saturno aquí también puede sacar a relucir sentimientos muy complicados de bloqueo, presión, tristeza, soledad, miedo, desamparo, miedo a vernos abrumadas por algo que no sabemos cómo sostener, miedo a sostener esa confusión emocional o esa incertidumbre de no saber muy bien cómo ubicarnos, ¿no? Incluso de formas prácticas, frente a cambios como muy evidentes o muy notorios, ¿no? En nuestra forma de organizarnos. Puede expresarse de muchas maneras, pero sin duda Saturno en oposición a estas luminarias tiene que ver con ese final de tiempo también. Recordemos que Saturno en la antigüedad, cuando todavía no utilizábamos esos planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, porque aún no se habían descubierto, Saturno se representaba con un reloj de arena y con una guadaña. Es el señor del tiempo y es el señor de los finales, es el último planeta del sistema solar que podemos contemplar a ojo desnudo, y por mucho tiempo se consideró que Saturno marcaba el final de ese circuito de astros errantes o de planetas que podíamos observar desde la Tierra. Entonces Saturno en oposición a las luminarias tiene que ver con esa sensación de que hay algo que se acaba, ¿no? Y esto puede generar sentimientos de tristeza, de melancolía. También, ojo, porque Saturno en Piscis tiene un punto muy interesante relacionado con las adicciones. A veces justamente podemos intentar evadirnos a través de diferentes adicciones o vías de escape para no asumir la realidad de que hay algo que se termina o de que hay algo que no está sirviendo a nuestros propósitos, ¿no? Entonces, también con Saturno en Piscis podemos tener esta confusión de entregar nuestro tiempo de vida a algo que en realidad no tiene masa, no tiene cuerpo, ¿no? Entonces, aquí claramente el autoengaño, las ilusiones desubicadas, las sensaciones de estar dedicándonos a algo delirante a nivel de dónde ponemos el tiempo o a qué cosas concedemos tiempo o atención, ¿no? Puede ser muy importante. Y en este caso, con las oposiciones, tenemos también habitualmente una lectura muy relacional. A pesar de que Saturno, en principio, no es un planeta que tenga tantísimo que ver con relaciones, el hecho de que esté en una oposición prácticamente exacta al Sol y a la Luna, están solamente un gradito de diferencia porque Saturno está en el grado 28, ¿no? Esta oposición exacta a este eclipse está marcando también un carácter relacional, donde podemos interpretar que ahí donde flaqueamos en un sentido personal, también hay un sentido de autocrítica, de autoexigencia muy fuerte con esto, ¿no?
Muchas personas se sentirán seguramente como una hormiguita encarando algo súper grande que no saben ni por dónde hacerse cargo, ¿no? O por dónde empezar a hacerse cargo de lo que están sintiendo, que deben ajustar o que deben mejorar. Recordemos que Virgo es un signo muy ligado a la perfección, al autoperfeccionamiento, pero también a la virtud en un sentido autocrítico, ¿no? Entonces Saturno en oposición a la Luna y el Sol en este momento nos puede hacer sentir que justo ahora que algo en nosotras o en nuestra autoimagen o en nuestro sentido de identidad está flaqueando o se está metamorfoseando, podemos sentir que tal vez la acogida que están teniendo otras personas de esto no es de apoyo, sino que es de rechazo o de crítica, o podemos sentirnos juzgadas o podemos sentirnos presionadas. Entonces hay una sensación de estar enfrentando algo enorme y abrumador, con un sentimiento de pequeñez o incluso de inadecuación, que es otro tema que podría surgir con esta combinación, y sin embargo encontrar que aquellas personas que tenemos alrededor pues toman una distancia o tienen una acogida poco comprensiva o tal vez juzgadora, ¿no? Entonces hay una sensación también de soledad frente al desafío que puede generar también sentimientos de melancolía o una dificultad para asumir los cambios y realidades que queramos asumir, ¿no? Porque obviamente cuando gozamos de apoyos es más fácil transformar cosas que son complicadas de cambiar, ¿no? Y en este caso es posible que nos sintamos como solas, atomizadas, como una hormiga que ha perdido a su hormiguero. Aquí tenemos también esa idea individualista de estar constantemente midiéndonos a nosotras mismas o juzgándonos a nosotras mismas, pidiéndonos esa perfección absolutamente inhumana que puede ser luego tan bloqueante cuando se trata del signo de Virgo, ¿no? Entonces, creo que hay algo por ahí a reflexionar también, ¿no? Lo que yo me estoy exigiendo a mí misma es humanamente asumible, y por otro lado también está esa pregunta de ¿realmente la gente que tengo alrededor está acogiendo con esa frialdad y esa distancia lo que yo estoy tratando de ajustar o de cambiar? ¿Realmente las otras personas me están sometiendo a ese examen exhaustivo que yo me pongo a mí misma, o me estoy cargando con camisa de 11 varas, ¿no? Porque también la sensación de examen, de estar examinándonos, de estar midiendo nuestra performance, por decirlo así, puede ser grande, ¿no? Entonces puede haber una sensación un poco desbordante de soledad en la autoexigencia, que también tenga un tinte a veces un poco de autosabotaje o un poco autodestructivo, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, por ejemplo, las personas que padecen trastornos alimentarios, ¿no? Que lo viven como pues una autoexigencia personal, cuando verdaderamente hay todo un fondo social en este tipo de fenómenos, ¿no? Que son colectivos y que tienen que ver con unas condiciones de vida o con unas exigencias que pues son muy complicadas de cumplir, ¿no? Y también con diferentes roles que injustamente recaen sobre nosotras, a los que sentimos que debemos ajustarnos simplemente para poder estar, ¿no? Para poder existir. Entonces, yo diría que en esta oposición de Saturno y las luminarias hay un tema ahí relacionado con las restricciones, también la culpa por salirnos de la línea que nos habíamos marcado, ¿no? O también un sentimiento recriminatorio de haber estado siendo negligentes con alguna cosa que en realidad era exageradamente exigente, ¿no? Entonces creo que hay algo por aquí, por el perfeccionismo, la autoexigencia, que nos va a dar bastante trabajo con este eclipse, ¿no? Creo que es un momento para trabajar también esa autoaceptación, o para deshacernos de esas expectativas irrealistas que nos han venido presionando desde hace mucho tiempo. Deshacernos de expectativas irrealistas, eso es muy importante porque puede ayudarnos a aligerar un poco la mochila de carga, ¿no? Y nos puede ayudar a progresar en aquello que sí tiene pues una función en nuestra vida, ¿no?
por otro lado, esta sensación amenazante que podemos tener también de al vernos privadas de poder sobre nuestro propio cuerpo, recordemos que Virgo es un signo de tierra, o de nuestro propio destino, o nuestro propio lugar en el entorno, ¿no? Esta amenazante sensación de poco poder, de sentirnos esa hormiga frente a la inmensidad de la tarea, ¿no? O la inmensidad de la expectativa, esta sensación subalterna, que también podemos relacionar con Virgo, puede hacernos reaccionar también de una forma bastante fuerte, ¿no? Siempre que nos sentimos amenazadas con las puertas de salida cerradas, puede haber reacciones bastante explosivas. Y de hecho, recordemos que solamente un día después de este eclipse vamos a tener a Marte entrando en Escorpio, formando una cuadratura exacta a Plutón en esos siguientes días, que va a acompañar también mucho la energía del equinoccio. Entonces, creo que hay algo también de que si no nos damos una vía de escape, hay algo que puede quemarnos mucho, que puede fundirnos los fusibles o que tal vez se sienta demasiado y que nos haga reaccionar fuerte, ¿no? Como voy a atacar antes de que esta situación pueda conmigo, ¿no? Entonces puede haber también una reactividad bastante compleja si sentimos que tenemos presión y no tenemos ese poder para revertir esa situación, ¿no? Entonces, es un momento interesante para reflexionar tal vez, ¿no? En cuál es nuestro poder frente a las circunstancias, porque comprender cuál es nuestro poder frente a las circunstancias nos ayudará también a entender cuál es nuestra responsabilidad. A veces hacemos recaer sobre nuestros hombros responsabilidades que en realidad van mucho más allá de lo que podemos realmente hacer, ¿no? Entonces creo que también es un momento para poner las cosas a una escala humana, más allá de esas grandes expectativas en fin, ¿no? Ya me entendéis, porque es un tema que también pues hemos ido trabajando en este último año. Recordemos que también Marte ha estado activando muchísimo a Plutón desde el año pasado. Tuvimos, de hecho, un primer eclipse en el eje de Virgo y Piscis el 17 de septiembre del 2024, y a partir de ese momento empezó a armarse una oposición muy insistente entre Marte y Plutón. Entonces ahora vamos a tener esa cuadratura de Marte y Plutón sintiéndose muy fuerte durante este eclipse, y eso nos va a devolver otra vez a cuestiones acerca de nuestros deseos de cambio, cuáles son esos monstruos sobre los que proyectamos todas las sombras infernales que se nos puedan ocurrir, ¿no? Todo este tema de la proyección, la condenación, las realidades que se erigen como algo que nos desarma con toda su monstruosidad. De eso hemos tenido también mucho, ¿no? Y también mucho tema relacionado con la supervivencia o con el deseo de existir, ¿no? Entonces, digamos que la cuadratura de Marte y Plutón va a estar también muy intensa, y es uno de los aspectos que creo que son más problemáticos tanto en la carta del eclipse como muy especialmente en la carta del equinoccio, ¿no? Este es un eclipse de mucha tensión, es un eclipse muy dinámico. Ya solamente que tengamos a esta luna y a este sol en el grado 29, en oposición a Saturno, es muy tenso. Pero luego, si vemos también los aspectos que se van formando, Venus en cuadratura a Urano como un aspecto también de mucha inestabilidad en algo que verdaderamente es esencial para nosotras, ¿no? Y luego Marte en cuadratura a Plutón, creando de nuevo tensiones y divergencias en cuanto a pues cómo proceder frente a algo que es amenazante o que percibimos como muy quemante, ¿no?
También, si recordáis haber tomado alguna decisión drástica en el comienzo del año, en torno a enero, o también a finales de abril, pues podría haber algo que resuene ahora también, o podría ser un momento para mover otra vez algo de esto, ¿no? También hay algo que diferencia la cuadratura de Marte y Plutón a las oposiciones que tuvimos más bien en esos meses anteriores, ¿no? Y es que la cuadratura de Marte y Plutón es mucho más dinámica, mueve mucho más, muchas más energías, ¿no? Digamos que con la oposición de Plutón a Marte, Marte se siente a veces fulminado y un poco desamparado por el poder abrumador de Plutón, que tiene mucho concentrado ahí, ¿no? Sin embargo, con la cuadratura ya ha habido un tiempo para desarrollar otros recursos con los que plantar cara al monstruo. Entonces, es un aspecto que ya no habla tanto de desamparo, ¿no? Sino sobre todo de reactividad. Ya no me siento víctima de esta circunstancia, ahora voy a reaccionar y voy a levantar mi aguijón. Recordemos que Marte en Escorpio también es muy defensivo, ¿no? Está en un signo en el que Marte está muy cómodo. Entonces, Marte va a levantar el aguijón y va a atacar al monstruo antes de que el monstruo pueda darse cuenta siquiera de que ese pequeño escorpión se le está acercando al pie, ¿no? Entonces, hay algo relacionado con esto de haber tenido también un tiempo en el que hemos estado creando esos recursos que nos permitirán justamente atacar ese problema con el que llevamos lidiando desde hace un año, de una forma en la que también vamos a la conquista de otro poder de influencia, ¿no? Por otro lado, claro, todo tiene su complejidad. Es una carta tensa porque tiene también cosas que se contradicen, y esto pues también nos da una idea del carácter contradictorio que puede tener todo esto a nivel de experiencia, ¿no? Es un momento un poco laberíntico también, ¿no? Donde discernir puede ser complicado, puede ser muy confuso. Entonces, puede que nos propongamos efectivamente cambiar o hacer alguna cosa más o menos radical para superar un problema más o menos recurrente, pero también podríamos tener la sensación de que sí tenemos muy claro que tenemos que hacer algo sobre alguna situación que ya no da para más, o que se sienta acabada, o que se siente excesivamente problemática, pero también podemos tener la sensación de no ver de lleno el camino o la alternativa, porque ese cambio puede parecer muy complicado a nivel logístico, sobre todo porque Saturno fulmina ese afán de movimiento o ese afán de cambio de ese Sol que busca renovarse, ¿no? Es como si el Sol renaciera después de un tiempo de gestación, ¿no? Y Saturno le quitará el foco, ¿no? Saturno en Piscis también puede ser la persona que tiene la cámara durante un rodaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Sol busca resplandecer y brillar con esa nueva luz, y viene Saturno y le quita la cámara, ¿no? Lo invisibiliza, lo fulmina, lo esconde de alguna manera, ¿no? Entonces, puede haber una sensación de que efectivamente a nivel interno está decidido que hay un cambio por elaborar, pero puede ser un cambio tan complicado de llevar a cabo, o que tenga también problemáticas logísticas, ¿no? Puede requerir de tiempo, de espacio, de contactos, ser muy complicado de llevar a la práctica, y todo eso nos puede poner en un lugar muy incómodo, ¿no? Recordemos que ahora mismo estamos saliendo de una etapa de mucha tierra en estos últimos años, ¿no? Siempre las astrólogas y astrólogos hablamos de esto, de que estamos saliendo de un periodo muy marcado por la tierra para movernos a un periodo mucho más marcado por el aire, con esta gran mutación de elemento, ¿no? Sobre la que también tenéis varios posts, si queréis más información de ello, ¿no? Sobre la gran mutación que tuvimos en 2020. Entonces, bueno, este es un eclipse de nodo sur en un signo de tierra mutable, y esto tiene que ver también con que estamos elaborando una transición en la que estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con el mundo práctico, y esto luego se traduce mucho a la esfera, por ejemplo, de la productividad, del trabajo, del dinero, de todo lo que tiene que ver con la tierra, ¿no? La alimentación, la gestión del espacio, del tiempo, de los recursos, ¿no? Con la autogestión. Entonces,
es posible que sea muy incómodo de asumir esta necesidad de cambiar nuestra relación con ese mundo de tierra, con ese mundo de los placeres, de los sentidos, de los tiempos, de las sensaciones, ¿no? Sobre todo porque nos puede dejar en un lugar de inseguridad o de precariedad que no sabemos muy bien si estamos dispuestas a asumir, ¿no? Es decir, que incluso si sentimos que algo se acabó o incluso si estamos planificando o planteando la posibilidad de hacer un cambio grande, por ejemplo, con Venus en Virgo en cuadratura a Urano, también puede ser que tengamos ahora mismo proyectos a futuro, ideas, ocurrencias para cambiar sustancialmente nuestra relación con los recursos, con el medio natural, ¿no? Recordemos que este eclipse de Sol se va a ver en el polo, ¿no? Entonces, también hay algo relacionado con el clima que está llamando bastante nuestra atención como humanidad, ¿no? Entonces, Venus en Virgo en cuadratura a este Urano que está retrógrado, que el 8 de noviembre va a volver de nuevo al signo de Tauro, pues nos está hablando también de que, bueno, estamos buscando, ¿no?, algunas alternativas o intentando gestionar de otro modo algunas cosas que no van a poder seguir igual a nivel de patrones de consumo, de disponibilidad de materias primas, gestión de recursos, abastecimiento, comercio, ¿no? Hay un montón de cosas que han ido cambiando en estos últimos años y que todavía pueden entrar en mayores cambios. Entonces, incluso si tenemos esos proyectos de buscar alternativas, es posible que todavía continuemos siendo dependientes de esa vieja forma de relacionarnos con los recursos durante mucho tiempo más, porque Saturno en Piscis está como bloqueando o dificultando esa transición a las alternativas en lo que se refiere a la ecología o, por ejemplo, a la soberanía energética. Recordemos que Urano tiene que ver con la electricidad. La zona Piscis y especialmente Saturno en Piscis, Neptuno, pues tiene mucho que ver también con el gas, los combustibles fósiles. Entonces, aquí vemos cómo, por ejemplo, en los últimos años se ha estado intentando encontrar pues, alternativas energéticas, ¿no? Después de todo lo acontecido con la guerra de Ucrania, esa reorganización, con todos los temas de la energía, el gas, los comercios, ¿no?, de combustibles fósiles han venido cambiando mucho en los últimos años, lo que ha tenido luego un impacto directo en la inflación, ¿no?, y en los precios y en un montón de cosas que todas y todos conocemos bien, ¿no? Estos procesos comenzaron muy especialmente con los tránsitos en Piscis que hemos estado teniendo desde 2022 y ahora que Saturno está en Piscis otra vez y que esperamos que también para finales de octubre Neptuno vuelva a Piscis otra vez, pues también estamos viendo que hay en cierto modo retrocesos, ¿no? Por ejemplo, vemos que Estados Unidos está interesándose peligrosamente por las aguas venezolanas. Eso claramente puede relacionarse con este tema petrolero, ¿no? Aparte de, bueno, no voy a hacer comentarios, ¿no? Entonces vemos cómo efectivamente está este plan a futuro de encontrar alternativas y además es un plan urgente porque Venus en cuadratura a Urano nos está hablando de esa urgencia, ¿no?, de buscar este proyecto alternativo, pero vemos que Urano está retrogradando, entonces hay una sensación de que sí se acepta que está ese plan urgente de encontrar alternativas, pero mientras tanto hay condicionantes prácticos, reales, que todavía nos encadenan a esa dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Y que viene representado por ese bloqueo, ¿no?, de Saturno en Piscis en oposición a esas luminarias en Virgo. Recordemos que Virgo es uno de los signos más ecologistas que hay, si podemos decirlo así. Entonces, este eclipse de Sol en Virgo claramente nos está invitando a cambiar prácticas de consumo o a dejar ir ciertas cosas que habíamos normalizado, ¿no?, y que ya no tienen cabida en el mundo actual. Sin embargo, Saturno en oposición nos habla de esas dependencias que todavía continuamos teniendo como sociedad, ¿no?
Si os hablo tanto del tema del petróleo, que yo sé que a lo mejor no es lo que más os interesa a la hora de entrar en un post sobre astrología, ¿no? Porque si queréis saber cosas del petróleo, pues buscáis en el telediario o las noticias o donde os informéis. Pero si lo pongo como ejemplo, es porque es un ejemplo muy preciso para luego otras situaciones que también tengan que ver con esa búsqueda de alternativa que, sin embargo, a pesar de que es urgente, no se puede implementar de forma inmediata, sino que es preciso solapar en un tiempo de transición con la dependencia de viejas formas de suministros o de gestión o de recursos, ¿no? Esto lo comento porque justamente Saturno y Virgo son arquetipos que tienen muchísimo que ver con el trabajo. Entonces, yo imagino que con este eclipse de Sol en Virgo habrá muchas personas que estén deseando cambiar para siempre su perfil profesional, que están deseando prosperar o cambiar su situación a nivel profesional y económica, pero sin embargo, con Saturno en Piscis en oposición a estas luminarias, hay una sensación de decir, bueno, aunque tú ya sientas que este trabajo está acabado o que necesitas hacer otra cosa, todavía dependes de forma práctica de esto. Esta es tu fuente de recursos por el momento y vas a tener que seguir haciéndolo durante un tiempo, ¿no? Entonces creo que esto va a ser muy relevante en el caso de muchas personas. Otras directamente pueden aventurarse a cortar por lo sano con un trabajo que las está ahogando, ¿no? También es eso, Saturno en Piscis. Pero yo diría que sobre todo si tenéis esta combinación en ejes como casa 2, casa 8, casa 10, casa 4, podría haber una sensación también un poco incómoda, ¿no? De yo quiero cambiar la organización de mi vida profesional, económica y demás, pero por el momento tengo que esperar o tengo que ahorrar o tengo que dejar pasar un periodo de prueba o un periodo de experimentación o lo que sea, ¿no? Entonces, eso también puede ser incómodo. La sensación de estar retrocediendo en algo que nos cuesta mucho sostener. Entonces, eso es algo que es muy característico de este eclipse, ¿no? Entonces, bueno, Saturno promete resoluciones, promete finales. También tenemos esta estación que está llegando a su fin y eso nos deja además en una situación exigente y complicada. Hay una sensación de final de periodo, pero con una sensación de que en esta última estación hemos estado haciendo cosas que nos han enredado un poco más en nuestra situación, ¿no? Solamente unas horas después del eclipse, como os decía, tendremos a Marte entrando en Escorpio, en cuadratura a Plutón. También tendremos al Sol entrando en Libra, dando comienzo al otoño en el hemisferio norte, a la primavera del hemisferio sur. Y como vemos, estos aspectos del eclipse, que son también en gran medida los aspectos del equinoccio, nos están hablando de un equinoccio muy drástico, de una estación que se va a extender hasta Navidad, hasta finales de diciembre, que va a ser definitoria. En esta estación vamos a estar movilizando las consecuencias tangibles, prácticas de lo que mueve este eclipse de tierra, ¿no? Y también vamos a estar recibiendo una vez más en nuestra área Piscis y en nuestra casa Tauro ese último paso de Neptuno y de Urano por estos signos, con lo que esta va a ser una estación, un cierre de año en donde vamos a estar afrontando un montón de finales que se van a ir sucediendo como fichas de dominó, finales de procesos, de sensaciones, de ideas, de proyectos, de cosas que habíamos estado abriendo durante estos meses anteriores, ¿no? Que ahora pues se colocarán en su lugar. Recordemos que desde aproximadamente junio hasta ahora hemos estado teniendo un montón de tránsitos nuevos, ¿no? Entonces, desde junio hasta ahora, hasta septiembre, hemos estado probando suerte con un montón de cosas nuevas que siembran semillas de cara al 2026.
pero sin embargo ahora, entre septiembre y diciembre, volvemos otra vez de una forma un poco capicúa a una atmósfera que se asemeja bastante al comienzo del año, pero ya con mucho más camino recorrido. Entonces, todo esto nos pone en una situación de ir también colocando en su lugar todo esto que hemos estado abriendo los meses anteriores, ¿no? Entonces, esta estación que comenzamos con el equinoccio en Libra, el equinoccio va a ser el día 22 de septiembre, justo después de este eclipse, que es el día 21 de septiembre, ¿verdad? Entonces, esta estación que entra con el equinoccio en Libra ya entra activando desenlaces y haciendo explotar un montón de tensiones que estaban a punto de caramelo, sacando a relucir cosas pendientes, y cabe esperar que sea, de hecho, una estación muy dinámica. En este caso, estas tensiones de estos próximos meses pueden marcar un periodo de profundos cambios, pero estos cambios vienen también como ese soplo de viento para una funambulista, ¿no? Estamos ahí haciendo equilibrio y obviamente esos soplos de viento no van a ser cómodos, ¿no? Hay un sentimiento de precariedad en todo ello, de presión por mantener el espacio, mantener el lugar, ¿no? Y esto también viene con un tono de poner a prueba nuestra habilidad o poner a prueba nuestra resistencia, ¿no? También aquí podríamos reflexionar mucho acerca de las excusas que a veces nos ponemos, ¿no? Pero también acerca de las presiones y autoexigencias que están de más. Entonces, se trata también de encontrar ese punto de equilibrio, como siempre sucede con el equinoccio en Libra, ¿no? Que es el equinoccio de la balanza, ese punto de equilibrio entre lo que queremos hacer, cómo lo hacemos, cómo yo concilio, por ejemplo, el exigirme con darme resuello, porque hay algo también muy vinculado a la productividad en todo ello. Recordemos que es un equinoccio en el que Venus va a estar en Virgo, ¿no? Entonces es un equinoccio en el que los temas del eclipse van a estar muy en relieve, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que este eclipse estaría abriendo un necesario retorno a lo que quedó pendiente, a lo que había quedado descolocado, a pesar de haber pretendido etiquetarlo y clasificarlo en la estantería que creíamos correcta, ¿no? Hay algo que está fuera de lugar, aunque ya tuviéramos la sensación de haberlo puesto en su sitio, de repente sentimos que no, que ese no era su sitio, que era una ilusión, una fantasía, un autoengaño el haberlo puesto ahí, que en realidad está descolocado. Algo está fuera de lugar, se resiste a nuestra voluntad de dominio, y la reacción emocional ante todo esto puede ser muy abrumadora. Es posible que tengamos que convivir un tiempo con el desorden y con el descontrol mientras limpiamos, pasamos la bayeta, terminamos de repasar ese diagrama, ¿no? de nuestra enciclopedia de realidades, de conceptos, esos conceptos con los que a los humanos nos gusta tanto clasificar el mundo, ¿no? De repente esas clasificaciones y esas etiquetas se revelan obsoletas, parecen estar enredándonos, ¿no? en un ajuste constante de clasificaciones. Entonces, este es un momento en el que estamos reordenando mucho, ¿no? Claro, después de este eclipse es cuando la Luna y el Sol entran en Libra, lo hacen de una forma muy ágil, en cuestión de horas, y a partir de ese momento forman una cometa con los 3 planetas transpersonales. Esto es muy importante porque nos está hablando de que esta reorganización es un paso esencial para poder contemplar las cosas bajo otra luz o para poder relacionarnos con la vida desde otro sitio, ¿no? Ahí está mi perra ladrando, seguramente la estáis escuchando. Bueno, este eclipse entonces está abriendo una estación confusa, un poco mareante. No sirve de mucho intentar remar si tenemos las velas abiertas y está ahí soplando el viento. Puede ser un poco abrumador también confiar en la fuerza de esa naturaleza, de ese destino que normalmente llega con los eclipses. No sabemos muy bien a dónde estamos yendo. La incertidumbre y la confusión, no saber demasiado qué estamos haciendo, es una clave esencial de este momento.
puede ser que por momentos visualicemos que nos estamos dirigiendo a otros mundos imaginados, pero luego pues tendremos que esperar para ver realmente de qué se trata todo esto que estamos iniciando ahora y que por el momento se puede sentir como una inmensa incomodidad, ¿no? Luego también vemos que desde la zona Piscis llega algo que nos rinde a este viaje de transición. Podemos tener sueños reveladores. Yo sinceramente estoy agotada. Sabéis que tengo luna en Piscis y ascendente en Virgo, y estos sueños en esta temporada de eclipses han sido demasiado. He estado solucionando sueños, mi vida y la vida de todo el mundo, y esto me parece también algo digno de ser nombrado, ¿no? Porque también a través de los sueños reconocemos un montón de cosas que están pidiendo expresión, ¿no? Y esto yo creo que también es algo que se va a hacer notar mucho en este periodo. También podemos tener mucho esos cánticos, esa coletilla que se nos mete como un estribillo en la cabeza, ¿no? Que tienen ese gusanillo, se repiten, para que escuchemos lo que nos resistíamos a considerar, ¿no? Entonces, también puede ser que haya una cierta insistencia, una cierta rigidez en cómo abordamos ciertos asuntos, y también con esta sensación de que algo no encaja o de estar extrañándonos de algo que habíamos normalizado, ¿no? Aquí yo también preguntaría qué referencia real corrobora nuestras ilusiones e impresiones. También preguntaría si tal vez pudiéramos estar intoxicadas por nuestros propios sueños y fantasías, y en esta ebriedad de los anhelos, si nos estaremos perdiendo tal vez alguna evidencia que lleva años justo delante de nuestra nariz, porque también con este eclipse experimentamos de otro modo algo que Saturno nos ha estado poniendo delante una y otra vez durante estos últimos años, desde que entró en este signo en marzo del 2023, ¿no? Hay algo que Saturno nos ha estado poniendo delante una vez, otra vez y otra, y sin embargo, con esta intoxicación de los sueños e ilusiones, ¿no?, tan propia del signo de Piscis, es posible que todavía no hayamos terminado de aceptar o de ver o de considerar con pleno realismo lo que hay ahí. Y es posible que ahora también caigan algunas fichas acerca de cosas que llevan ahí como una evidencia justo delante de nuestra nariz, ¿no? Ahora me gustaría daros algunas cápsulas un poco más resumidas de información concreta relacionada con el eclipse, empezando por lo que pueda hacer este eclipse en el mundo. Ya os he dado algunas pinceladas. Si buscamos una referencia histórica, este es el 7º eclipse de una serie de eclipses de Sol, una serie Saros, que comenzó en 1917, que va a terminar en el 3179, o sea que estamos apenas iniciando esta serie Saros, que comenzó en 1917, el año de la Revolución Rusa, entre otras cosas. Sabéis que además Saturno y Neptuno tienen mucho que ver con Rusia, ya lo he comentado alguna que otra vez, no sé si de repente puede haber algún tema por ahí, pero bueno, en cualquier caso, este es el 7º eclipse de una serie Saros que empezó en 1917, a la que le queda mucho futuro, así que estamos todavía abriendo un proceso. Podríamos pensar también que algo de lo que sucede en este tiempo puede tener también un peso de carácter histórico. Justamente la presencia de Saturno en la carta del eclipse lo sugiere. Habitualmente Saturno representa ese tiempo histórico de los siglos y milenios que pasan, ¿no?, y la memoria que queda a través de vestigios. Entonces es posible que algo de lo que como humanidad estamos viviendo ahora pueda tener luego alguna relevancia, alguna repercusión, algún recuerdo, ¿no?, algún impacto en ese futuro que se abre para la posteridad. Entonces también puede ser un momento un tanto decisivo, aunque seguramente desde este momento presente no entendamos del todo la envergadura que pueda tener, ¿no?
Todos estos eclipses de esta serie Saros son de nodo sur, pero sus cartas presentan, o por lo menos las han presentado hasta ahora, tendencias modernizantes. En todas las cartas de estos eclipses de esta serie Saros vemos mucha presencia de Marte y de Urano. Así que hay algo también relacionado con la innovación, el progreso, la tecnología, hacer cosas que se desplazan de la norma, ¿no? Entonces hay algo por ahí que puede tener algún interés. También podríamos pensar en la urgencia, en la precipitación, en el calentamiento de la atmósfera, que también es algo que podría tener que ver con esto, ¿no? El último eclipse de esta serie fue el 11 de septiembre del 2007. Si recordáis algún evento social, contextual, personal, pues puede tener alguna relevancia. Y el previo a ese fue el 31 de agosto de 1989, también un momento curiosete, ¿no?, para Rusia. Así que tenemos en esta serie Saros, tenemos también diferentes momentos interesantes para ese territorio y para la geopolítica mundial. No me voy a meter en esos derroteros porque estaréis cansadas de escuchar todo tipo de especulaciones astrológicas al respecto, pero desde luego como eclipse va a tener seguramente pues algún punto de conexión con las noticias que veremos estos días, ¿no? Algunos temas que podría tocar este eclipse a nivel colectivo: el empleo y el desempleo, la relación entre jefa y trabajadora, también jefas que renuncian, reorganizaciones de empresas, reorganización de las técnicas y métodos de trabajo, formas de trabajo obsoletas, este tipo de cosas, ¿no? También podría haber presión sobre personas en una posición subalterna, por ejemplo, presión relacionada con las condiciones de trabajo, los horarios, las responsabilidades, la carga de trabajo. Puede haber una mayor exigencia en algunos sectores, ¿no? También puede haber un sentido de cierto colapso en el sector servicios, que también es algo muy virginiano, ¿no? Un sentimiento abrumador de que hay lugares que ya no dan abasto a nivel de trabajo, mientras que otros sectores puedan experimentar una contracción, ¿no? Puede haber directamente modificaciones en esos espacios de trabajo o en esas condiciones de trabajo que hagan de esos lugares entornos más presionantes, tal vez, ¿no? Las condiciones de trabajo, la carga horaria, son temas que están íntimamente ligados con estos emplazamientos en Virgo y esta oposición de Saturno. Curiosamente, en España ha habido recientemente este debate sobre la reducción de la jornada laboral, apenas 30 minutos por jornada, si no me equivoco, 30 minutos al día, lo que se quería reducir la jornada laboral, y ha habido un no rotundo, ¿no? Entonces, creo que también hay algo relacionado con esto del tiempo que le dedicamos al trabajo, que de repente puede estar también en el ojo público, ¿no? Por otro lado, también temas que tienen mucho que ver con estos arquetipos tan terrestres son la producción, la carestía, el abastecimiento, también temas de condiciones medioambientales, consumo y soberanía, normas que limitan el consumo también, o normas que limitan las condiciones de consumo, o regulaciones acerca del consumo también. También la soberanía, por ejemplo, la soberanía alimentaria y el límite a los intercambios transfronterizos, por ejemplo, ¿no? Que también sería algo muy ligado a Saturno en Piscis, ¿no? Hay un tema ahí de fronteras y de abastecimiento que puede incentivar la soberanía o el interés por la soberanía, por ejemplo. Por otro lado, otro tema muy característico de estos arquetipos es la pobreza, la desigualdad, ¿no? La diferencia de clases, la diferencia del estatus social, la pobreza, la carestía, el hambre, que desgraciadamente ha sido noticia diaria desde hace meses, hasta un punto insoportable, ¿no? También son arquetipos que podrían estar vinculados con la integridad moral, la resistencia, también la moral juzgadora, en un sentido de
victimizar o nombrar mártir a alguna persona, ¿no? Que se ha sacrificado por la comunidad y en virtud de ese supuesto sacrificio justificar cosas innombrables, ¿no? Este tema del victimismo también es algo que creo que podría tener alguna relevancia en el panorama mundial. O en el panorama político, ¿no? Sabéis que también Saturno tiene un tinte muy, muy político. Por otro lado, también temas como la crítica, crítica, por ejemplo, a personas de autoridad, crítica a la inconsistencia de, por ejemplo, fuerzas políticas, instituciones. Creo que hay una sensación también de tensión en el sentido de que ahora se verá hasta qué punto las instituciones tienen realmente una agencia para ejecutar sus funciones, ¿no? O hasta qué punto dependen de otras fuerzas que pueden no estar acompañando ahora mismo, ¿no? Entonces también es posible que se cuestionen y critiquen competencias, funciones y que esto también ponga en jaque la supervivencia misma de ciertas instituciones. Por ejemplo, esto me hace pensar en la Organización de Naciones Unidas y cómo ha habido también un cuestionamiento por parte de algunos sectores de la sociedad acerca de la función de esta organización, ¿no? O acerca del poder que pueda tener su dictamen para tener realmente un impacto, ¿no? Entonces, este eclipse también mira de lleno estas funciones de ciertas instituciones humanitarias, ¿no? Y también, pues, cómo se revela hasta qué punto funcionan o no en un mundo como este, que tiene nuevas claves y nuevas relaciones de poder, ¿no? Por otro lado, otro tema muy típico de Saturno en oposición a este eclipse en Virgo es la censura. La censura. Sabéis que Piscis tiene mucho que ver con los medios de comunicación, con la tele, con lo que vemos de la influencer en YouTube o los medios de comunicación. Y Virgo tiene mucho que ver con la escritura, con la palabra. Saturno en oposición a este eclipse tiene que ver con personas que habían tenido una influyente opinión, que son silenciadas, o también con las consecuencias de esta censura o autocensura, ¿no? También puede haber cada vez más una segmentación de contenidos y de noticias por públicos, ¿no? Y por intereses, de modo que también puede haber una diferenciación muy importante en la visión y el modelo que cada cual tiene del mundo de acuerdo a esas fuentes informativas que barajamos, ¿no? Entonces creo que también puede haber tal vez algún intento por controlar o modular, gestionar, por ejemplo, desde los estados, algún tema que repercuta, ¿no? En la calidad de la información. Por ejemplo, alguna regulación acerca de las redes sociales, o sabéis que también con ChatGPT están pasando muchas cosas, muchos fenómenos sociales que no tienen antecedente, ¿no? Porque son totalmente nuevos y que tienen un impacto social muy evidente. Entonces creo que podría haber un intento por regular algo de esto. Por otro lado, algo que también se me pasó decir antes, pero que creo que también puede ser relevante, es que la última vez que tuvimos a Saturno en el grado 28 de Piscis fue a principios de mayo del 2025. Entonces, si recordáis algún tema importante a nivel social, contextual, a principios de mayo, y a mí se me ocurren unos cuantos, pero no quiero entrar para no alargar excesivamente, también va a tener seguramente un redoble, un eco, una revisión ahora. Naturalmente los temas de la documentación, que también son muy virginianos, y la migración, la extranjería, que son muy piscianos, también pueden tener un punto ahí, ¿no? Entonces, temas como la documentación, la falsedad documental, la manipulación de datos, la manipulación de documentos, el robo, el crimen relacionado con los datos, con la privacidad,
Todo esto puede tener también algún tema, ¿no? Este tiempo. También podríamos esperar documentación que aparece y que nos hace releer una situación o que define algo pendiente o que ya esclarece algo que hasta el momento se había tenido como ambiguo. Entonces puede ser que en este momento también aparezcan datos o evidencias que exigen responsabilidades. Em, Creo que en el último post que dedicamos al eclipse de luna, de hace 2 semanas, os había comentado también este tema de los archivos de Epstein, ¿no? De toda esta trama de criminal, ¿no? De pedofilia, en la que han estado involucrándose personas pues, de mucha notoriedad y bueno, pues qué os voy a contar, ¿no? Es un caso muy famoso. Yo creo que también ahora podría haber una relectura de las implicaciones de determinados personajes en esta trama criminal, tal vez al albor de algún dato, alguna evidencia, pero bueno, de todas formas lo veremos en las noticias pronto, así que tampoco quiero hacer mucha futurología, pero desde luego no me extrañaría, no me sorprendería si algo de esto se diera, porque puede haber también una revelación de datos, una revelación de evidencias, ¿no? También podríamos pensar, con Saturno en oposición a este Sol, en la destitución forzosa de ciertos personajes de autoridad, la destitución forzosa, porque si bien Saturno en Piscis tiene que ver más bien con una renuncia a ciertos cargos, el hecho de que el Sol esté eclipsándose también tiene que ver con el final natural de un liderazgo y su forzosa destitución. No me extrañaría que hubiera también renuncias un tanto forzosas o situaciones que por su evidencia lleven a exigir responsabilidades, cambiando un poco ese organigrama, ¿no? de autoridades o de personas que lideran ciertas cosas, ya sean empresas, asambleas, asociaciones, grupos, temas políticos, en fin, puede aplicarse a un montón de grupos humanos diferentes, ¿no? Pero desde luego creo que cabe esperar sorpresa en cuanto a esas relaciones de grupos, justamente porque el equinoccio va a estar regido por Venus en cuadratura a Urano. Entonces, justamente la revelación de datos o de documentos, que también representaría ese Urano en Géminis increíblemente activo, puede repercutir también en las relaciones de grupo, en quién es quién, o podría rearticular un poco esas relaciones de grupo. Entonces, hay algo también relacionado con los datos y la información que puede intervenir un poco en esa organización del poder, ¿no? Entonces, también es un momento en el que en temas como la verdad, la manipulación, pero también, por otro lado, la conspiración, las teorías de la conspiración, las ideas delirantes, todo eso sigue estando, ¿no? Siempre tenemos ya esa bola de irrealidad conviviendo en todos los planos del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces hay algo de esto también. Por otro lado, también es un momento en el que podríamos contemplar consecuencias de políticas que son insostenibles, que tal vez tengan algún guiño con algún tema de abril y mayo. Eh, También podríamos esperar que se remueva lo que había encerrado en el armario social, si a nivel social había temas de los que no se hablaba o que era de mal gusto sacar a relucir, de repente puede haber una intención declarada de remover todo eso, de exponerlo, de sacarlo a la luz. Entonces puede ser un momento para retornar a preguntas incómodas. También puede haber cuestiones de salud pública y de servicios sociales. Sabéis que el eje de Virgo y Piscis tiene mucho que ver con la salud, entonces puede haber mucho tema de esto. También disputas legales sobre consumo, ofertas, servicios y también disputas sobre el monopolio y la concentración de poder desleal. Así que también hay algo de esto, ¿no? Monopolios, grandes empresas que están deslocalizadas, que precisamente por esa deslocalización son un tanto inaccesibles a la justicia.
esta idea también de la evasión de responsabilidades, de impuestos, ¿no? Todo eso pues también tiene que ver con este armazón de aspectos, porque también vemos que tanto Saturno como Virgo tienen mucho que ver con la corrección de las cosas, ¿no? Entonces hay algo que busca corregirse. Y esto puede exponer muchos temas también de corrupción, de deslealtades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yendo a otro tema, ¿cómo nos afecta este eclipse en nuestra carta? Bueno, el eclipse, como ya os he comentado, sucede en el grado 29 de Virgo, así que observad en qué casa de vuestra carta cae ese grado 29 de Virgo, pero es más, observad también qué sucede en el comienzo de Libra, porque ahí es donde vais a experimentar este equinoccio que va a armar también esa energía de los siguientes meses, ¿no? Entonces, yo creo que son eventos indivisibles. Entonces, mirad en qué casa os cae ese final de Virgo, ese inicio de Libra, porque ahí es donde se va a cortar todo el bacalao, ¿no? Si tenéis planetas o cúspides entre el grado 24 de los signos mutables, que son Virgo y Piscis, pero también Géminis y Sagitario, y el grado 4 de los signos cardinales, que son Libra, Aries, Cáncer y Capricornio, el eclipse los va a activar de una forma muy especial. O sea, si tenéis planetas o ascendente, medio cielo, en el grado 24 el final de los signos mutables o desde el grado 0 al 4 de los cardinales, este eclipse los va a activar bastante, ¿no? Mirad también qué significan estos planetas natales que el eclipse pueda estar activando en vuestra carta y también con qué otras zonas estarían haciendo aspectos o qué casas rigen, ¿no? Por ejemplo, si el eclipse afecta a mi luna, pues voy a mirar también qué está sucediendo en mi zona Cáncer, que es el signo regido por la luna, ¿no? Si el eclipse está activando, por ejemplo, mi Venus natal, pues voy a mirar también qué está pasando en mi zona Libra, en mi zona Tauro, porque seguramente eso os ayude a entrelazar el sentido de vuestros procesos de una forma más completa, ¿no? Claro, fijaos que los eclipses siempre tienen lecturas que tienen muchas capas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un eclipse que cae en mi casa 3 y eso puede implicar que a lo mejor estoy iniciando un curso, estoy estudiando algo, estoy escribiendo un libro, ocurre algo con mi hermana, me mudo, ¿no?, a otro barrio, me saco el carnet de conducir, me compro una bicicleta. Puede haber significaciones muy literales asociadas al significado de ese eclipse en esa casa. Pero, ¿qué ocurre además, más allá de esa capa como más evidente de información? ¿Qué ocurre también, ¿no?, a nivel como más interno? ¿O de qué manera esto que está sucediendo en esta casa donde me cae el eclipse interactúa o condiciona o remueve otras zonas de mi vida, ¿no? Pues eso se ve mirando también los planetas que pueda estar activando ese eclipse y las zonas de la carta que representan esos planetas, ¿no? También sabéis que si el eclipse os cae en casas angulares, la casa 1, la 7, la 4 o la 10, se va a hacer notar mucho más su efecto. Siempre os lo comento, ¿no? Los eclipses no son algo que haya que temer, no es algo preocupante, no es algo que nos vaya a cambiar la vida en un chasquido de dedos. Es un proceso que toma su tiempo y además es un proceso natural que tiene que ver con pues la vida, que es puro movimiento, ¿no? Constante movimiento. Entonces, habrá personas para las que este eclipse pase aparentemente sin pena ni gloria, otras personas lo sentirán más a un nivel anímico, pero a lo mejor no terminan de entender del todo qué mueve en sus vidas, y otras personas se sentirán mucho más interpeladas con una mayor claridad por temas más concretos que tengan que ver de una forma más literal y más precisa con este eclipse, ¿no? Por lo general,
si tenéis Sol, Luna, Ascendente o medio cielo en Virgo o Piscis, o también en Sagitario y en Géminis, pero especialmente en Virgo y Piscis, lo vais a sentir seguramente de una forma muy concreta. Puede ser que ya hayáis identificado de qué va, o puede ser que haga falta un tiempo para entender la relevancia del tipo de experiencias y sensaciones que habéis estado teniendo estos días, ¿no? Otra pista importante es considerar el efecto que tuvo el eclipse de luna en Virgo que hubo el pasado 14 de marzo, porque ese fue el momento en que tuvimos el primero de 4 eclipses en Virgo, ¿no? El 14 de marzo tuvimos este eclipse de luna en Virgo y eso pues ya es un antecedente. También podríamos considerar incluso como un antecedente el efecto de la luna nueva en el grado 0 de Virgo que tuvimos este pasado 23 de agosto, porque también esto es algo que pues es muy importante de este eclipse, ¿no? Que es la segunda luna nueva que tenemos en Virgo este año. La primera fue el 23 de agosto y esta, que se da en el último grado de Virgo el 21 de septiembre, además está eclipsada, ¿no? Entonces, los temas de este eclipse tendrán seguramente alguna relación con esas lunaciones que tuvimos anteriormente en Virgo, esa luna llena eclipsada que tuvimos el 14 de marzo y esa luna nueva en el grado 0 de Virgo que tuvimos el 23 de agosto. Si pensáis en vuestra vida en esas fechas, seguramente encontréis chicha que trabajar, ¿no? Otra cosa, pasando a otro tema, otra cosa que quería también destacar es que la carta de este eclipse, que no lo hemos comentado aún, pero es algo que salta a la vista, es espectacular. Fijaos en la simetría de esta carta del eclipse. También la carta del equinoccio va a tener una simetría similar. Vemos que el Sol, la Luna y Mercurio están en la cola de una cometa encabezada por Saturno y Neptuno. Y vemos que además los planetas que están en el comienzo de los signos de aire, que son Plutón, Urano y en este caso Mercurio, el regente del eclipse, están formando un gran trígono de aire. Entonces, este es un momento en el que la comunicación, la información, las ideas están a la orden del día. Es un momento en el que el mundo intelectual, el mundo mental, la salud mental, el equilibrio mental están muy enfatizados. También fijaos que siendo un eclipse de Sol en Virgo, que es un signo muy relacionado con la salud, el hecho de que esté regido por Mercurio en Libra, que es un signo que tiene que ver con el equilibrio, enfatiza también muchísimo todo esto, ¿no? De qué es lo que yo necesito para tener paz mental o para tener paz con el resto de la gente, ¿no? Para hacer las paces con la vida. ¿Qué necesito hacer para hacer las paces con la vida, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también con qué es eso que no nos deja dormir, qué es eso que incomoda nuestro descanso, qué es eso que nos impide reposar. Aquí hay un punto también un poco fantasmagórico de aquello que quedó pendiente y que retorna todo el tiempo para perturbar nuestro descanso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dejar atrás? ¿Qué tengo que solucionar para continuar adelante? Entonces, yo creo que este también es un buen resumen, ¿no? Recordemos que este es el único eclipse de Sol que habrá en el eje de Virgo y Piscis en muchos años, así que si algo se siente terminado ahí, en esa zona Virgo, también puede nacer una realidad que mira a largo plazo, cuyas consecuencias se van a hacer notar, especialmente en el próximo eclipse en Virgo, que será el 3 de marzo del 2026. Va a ser un eclipse de luna en el grado 12 de Virgo, así que pensemos también que esa incomodidad que estamos sintiendo ahora en Virgo va a dar lugar hacia ese 3 de marzo del 2026 a algún tipo de resolución. Entonces hay algo que está en proceso de resolverse, aunque pueda parecer imposible, aunque pueda parecer muy lejos, hay algo que está en proceso de desarrollarse
con otra luz. Y esto también introduce un punto esperanzador, pero también muy realista, muy sobrio. Es una esperanza sobria, real, que podemos esperar descubrir en esos primeros meses del año que viene, ¿no? También, claro, cabría esperar eso, la llegada de algo que, aun estando en sus inicios, recoge ese eco de intenciones, filiaciones u orígenes que ya no son conocidos. Hay algo que ya resuena, que pues siembra algún tipo de inicio, ¿no? Podría ser, por ejemplo, recuperar algo que habíamos perdido, abrir un camino, dejar ir algo que, como os decía, nos quita el sueño, abrazar el final de algo que naturalmente se agotó, ¿no? También puede haber una manifestación de consecuencias. Así que todo esto pues también nos ayudará a reconocer realidades, ¿no? También como resumen, recordemos este tema de que Saturno está en oposición a las luminarias, esto es fundamental. Este es un eclipse exigente, pero también potencialmente prometedor, como os acabo de comentar. Es un eclipse que se da en el grado 29 y además en oposición a Saturno. Esto viene presionante. Podríamos sentir que esta es la última oportunidad para realizar algo urgente o que ha llegado el momento de la verdad en una situación hacia la que teníamos expectativas. Y aquí, como os decía antes, cabe preguntarnos si es funcional, si puede progresar, si me servirá poner tiempo y esfuerzo en esto, ¿no? Es decir, que habrá también un discernimiento, una criba, ese momento de la verdad que le llega a una situación hacia la que albergábamos expectativas importantes, ¿no? También podríamos sentirnos un poco bloqueadas, como habíamos comentado antes, si tenemos ese miedo a dar un paso en falso en un nuevo jardín. O también podríamos temer exponernos a duras críticas y resistencias si asomamos la cabeza en un nuevo territorio. También, si hemos concedido mucho peso a otras personas, es posible que ahora parezcan distanciarse, oponerse o incluso obstaculizar el ritmo que queríamos llevar en una situación. Entonces esto podría dar lugar, como decíamos antes, a sentimientos de soledad en una causa o incluso a esta sensación de ser como una predicadora en el desierto. Aquí la pregunta que yo haría es si confías en tus herramientas, conocimientos y habilidades. Hay algo relacionado con la pericia, la habilidad que está sobre la mesa, ¿no? Luego tendríamos el tema de Mercurio en Libra, del que también os he dado algunas pinceladas. Mercurio es el regente del eclipse, está en Libra y está además en una relación de recepción mutua con Venus. Dialogar con las personas adecuadas e intercambiar ideas es fundamental para ayudarnos y para nutrir lo que tengamos entre manos, pero también lo va a hacer mantener nuestra autonomía intelectual, caminar sin perder la referencia de lo que es justo, proteger nuestro sentido crítico y también mantener la templanza, que son todo cuestiones de Mercurio en Libra. Curiosamente, Mercurio va a estar en el grado 5 de Libra, que es justo donde tuvo lugar un eclipse de luna el pasado 25 de marzo del 2024. Tuvimos un eclipse de luna en Libra el 25 de marzo del 2024. Si recordáis algún tema importante de esa fecha, es posible que de nuevo haya algún comentario o alguna reflexión al respecto. Tal vez en este momento se alumbre algún documento, información, hay algún encuentro o nos llega algún mensaje que nos ayude a comprender bajo otra luz lo que había sucedido entonces, sobre todo a nivel de relaciones. De repente entendemos algo a nivel de relaciones y vínculos que entronca con esa fecha del 25 de marzo del 2024. Por ejemplo, esa amiga con la que me distancié y no sé muy bien por qué, esa relación que terminó, eso que siempre me pregunté acerca de mi compañera de trabajo o acerca de tal reacción que tuvo esa familiar, de repente hay algo que nos permite entender lo que sucedió en alguna relación
en torno a esa fecha, ¿no? De marzo del 2024. Entonces puede haber también algo relevante, ¿no? Y luego tenemos, como ya hemos comentado, esta cometa de planetas transpersonales. Este eclipse forma una cometa con todos los planetas lentos, así que es una buena ocasión para integrar en primera persona los cambios del entorno, lo que siempre os comento cuando hay lunaciones en relación a estos tres, ¿no? Que es un momento para entender mejor dónde estamos en lo personal en este entorno, en este ecosistema social del que formamos parte, ¿no? Con sus actualizaciones, condicionantes, con sus interrogantes. Y también yo aquí plantearía la pregunta de cómo abrirnos a nuevas influencias manteniendo la integridad personal. ¿Cómo me abro a esta nueva tecnología, a esta nueva fuente de información, a este nuevo debate? ¿Cómo me abro a este nuevo entorno manteniendo la integridad de mis sanos límites, manteniendo la integridad de mi sentido ético, de mi sentido de lo que es justo? Yo creo que este va a ser también un gran tema de esta temporada, ¿no? De aquí a diciembre, y que este eclipse abre sin lugar a dudas, ¿no? También otros temas, como ya hemos venido comentando, cómo llevamos la incertidumbre, el control, la obsolescencia de aquellas herramientas que nos habían servido anteriormente y que ahora ya pues no sirven de mucho, ¿no? Es como que están desgastadas o que ya no sirven para los desafíos que estamos acometiendo. Y también creo que hay una pregunta que también es pertinente, especialmente para esta estación que está regida por ese Venus en cuadratura Urano, ¿no? Que es, ¿cómo hago para formar parte, para integrarme? ¿Cómo hago para integrarme, para formar parte en un mundo que se obceca en dejarme al margen? Aquí el tema de la soledad, del individualismo, de la sensación de que no hay un lugar para mí, puede ser abrumadora. Yo creo que habrá muchas personas que estén en una con eso. Entonces, creo que también ser amables con la gente que nos rodea puede marcar toda la diferencia para las personas que lo puedan necesitar, ¿no? Pensemos que hay personas que no hablan con nadie en todo el día, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser también bastante sano reflexionar acerca de esas relaciones que tejemos en nuestro entorno cercano. Cuando yo estoy en una parada de autobús y me habla esa mujer que tengo al lado, pues de repente puede ser también importante, ¿no? Tener ese intercambio. Puede ser a través de pequeñas situaciones. Digamos que hay algo también relacionado con la apertura, con la permeabilidad. Yo estoy abierta a que se dé esa pequeña conversación o ese pequeño intercambio. A veces podemos tener una sensación, bueno, digamos que se ha popularizado esta idea como de denostar la pequeña conversación, ¿no? Parece que todo tiene que ser interesante, profundo, ingenioso, divertido, entretenido, radiante. Y de repente hablar con una vecina en el ascensor sobre el calor o sobre la lluvia o el tiempo que hace no es más que una excusa para tener una conexión humana más allá de la información que podamos estar intercambiando. A lo mejor la información no es tan relevante, pero esa conexión humana sí lo es. Entonces, creo que también en este momento puede haber algo relacionado con esto, ¿no? De qué manera yo conecto con otras personas, de qué manera me abro a esa charla o a esa pequeña charla en la que la información no es más que una pequeña excusa para en realidad establecer ese puente, ¿no? Y salvar esa distancia. También creo que la soledad es un tema importante. La soledad y la exclusión son temas muy importantes con Saturno en oposición a las luminarias, ¿no? Finalmente, y a modo de listado de la compra, que eso es muy virginiano también, algunos temas relacionados con Virgo que podrían interpelarnos especialmente en este momento. Limpieza, higiene, organización y categorización. Temas también de prevención, formas de abordar las tareas, la concreción,
los cuidados y el servicio, también temas como rutinas y hábitos, animales de compañía, especialmente pequeños animales como perros, gatos, pajaritos, este tipo de animales de compañía, ¿no? Y el tipo de rutinas y cuidados que establecemos con estos animales. También temas como el entorno, el consumo, el medio, el ecosistema, la sostenibilidad, la autogestión y también la autosuficiencia. También temas como la exigencia, el control, el seguimiento, temas como la calidad o la expectativa de calidad. También la erudición y la pedagogía, la elocuencia, el sentido crítico, el sarcasmo. Aquí tengo que detenerme en un pequeño paréntesis, porque se dice que las personas Virgo no tienen sentido del humor. Y yo creo que es al contrario, tienen este sentido de sarcasmo muy desarrollado. Es verdad que Géminis es un signo mercurial propiamente asociado al humor y a la broma, como más de chiste, ¿no? Más inocente, tal vez, lo que haría reír a una niña o a un niño, ¿no? Pero Virgo tiene esta cosa audaz de manejarse con una total elocuencia y precisión para, a través de simplemente un mero comentario sarcástico, decirlo todo. Entonces, a veces es verdad que el humor virginiano puede ser como una manzana envenenada, porque es verdad que a veces tiene un punto de inconformismo o de crítica que lo puede hacer un poco venenoso, ¿no? Como que nos reímos, pero también hay algo ahí en lo que reflexionar o de repente luego podemos decir, jolín, ¿cómo me he reído de esto, ¿no? Entonces Virgo tiene que ver también con este sentido del humor un poco más afilado, ¿no? Entonces no me extrañaría que hubiera también durante estos días un sentido crítico revestido de ese formato humorístico que pudiera exponer también ciertos temas que a nivel social se consideran tabú. A veces nos reímos de lo que incomoda porque es un tabú que nos está rompiendo el bloqueo, ¿no? Esa risa nerviosa de algunas cosas que entran de lleno en el tabú, ¿no? También es muy reveladora. Entonces creo que también hay algo relacionado con la risa, con el humor, con el sarcasmo, que merece tal vez su filón de reflexión, ¿no? Así que bueno, dicho esto y volviendo a la lista de la compra de temas virginianos, claro, por supuesto, el análisis, la anticipación, la prevención, la búsqueda de soluciones, también perfiles técnicos, llamar a tal teléfono para arreglar ese problema con internet, ¿no? Todo eso es muy de Virgo, buscar esas soluciones cotidianas que a veces son un poco trabajosas. También cuestiones como la utilidad, el trabajo, el servicio, el sector servicios. También la humildad, la modestia. También la eficacia, la optimización, la precisión, la práctica y la técnica, el virtuosismo y también la autodisciplina. En Virgo no es necesario que venga la jefa o el jefe a dar la orden. Con Virgo nos anticipamos a hacer las cosas lo mejor posible. Entonces hay un sentido también de autodisciplina o de autocontrol que a veces puede rayar lo virtuoso y que puede también dejarnos anonadadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una intérprete de música que es muy virtuosa, ¿no? Que sabe exactamente dominar su instrumento musical, eso es muy virginiano. Pero también esa reflexión, ¿no? De esos microencorsetamientos en los que en nuestro día a día entramos con esa expectativa de pues, mantener una autoimagen de perfección, ¿no? Entonces, eso también, que es algo con lo que comenzaba este post, pues es algo con lo que me gustaría terminarlo para darle esa redondez, porque además, en el caso de las mujeres, culturalmente, tradicionalmente,
hay mucha presión con este tema del perfeccionismo y eso muchas veces nos limita un montón. Entonces, temas como el síndrome de la impostora o los escalones pegajosos son conceptos muy ligados a esta autoimposición del perfeccionismo y son temas que tienen luego una repercusión en nuestra calidad de vida muy importante, ¿no? También en nuestra autoestima, es decir, el autoperfeccionismo puede ser bloqueante también en este sentido de validación personal, de apreciación personal, ¿no? Entonces, también puede ser algo que nos haga vivir constantemente como si estuviéramos en un trabajo y no tanto desde esa oportunidad para gozar de nuestro tiempo de vida, que es precioso, que no vuelve, ¿no? Para disfrutar de la vida, del placer que es vivir y no tanto vivirlo como pues una lista de tareas por realizar, ¿no? Que es algo lo que por otro lado el énfasis productivista y utilitarista de nuestro modelo social también genera, ¿no? De una forma casi epidémica, de que estamos totalmente supeditadas a un listado de tareas por realizar y a una agenda bueno, pues que nos tiene un poco robotizadas, ¿no? Entonces creo que reflexionar en esto también, el lugar que concedemos a la productividad, al trabajo, al perfeccionismo, es fundamental porque yo creo que nunca ha habido tantas autoexigencias o tantas exigencias impuestas, ¿no? Y además son exigencias que se viven desde la soledad en muchas ocasiones. Entonces, puede llegar a tener un peso muy dramático en nuestra calidad de vida y es un tema al que reflexionar un montón, ¿no? Yo tengo una amiga psicóloga con la que a veces hablamos, ¿no? De así en abstracto de algunos conceptos y bueno, am, y ella me habla mucho, ¿no? De este tema del perfeccionismo, el que percibe en sus consultantes y también en sí misma, ¿no? Y esto es algo que nos acompaña y que bueno, pues con lo que también hay que aprender a convivir o a lo que hay que aprender a resistir, ¿no? Esas inercias de mantenernos siempre debajo de, bueno, encorsetadas, ¿no? Pues tratar de hacer algo al respecto para darnos un poco más de resuello, para darnos un respiro, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Yo lo dejaría aquí, pero estoy segura de que los próximos días voy a lamentar haber dejado en el tintero tantísimas cosas que también se podrían haber dicho sobre este eclipse tan interesante y sobre este equinoccio que abre una estación espectacularmente dinámica, ¿no? Pero bueno, espero que este post haga justicia a la intensidad del momento y bueno, espero que la fuerza os acompañe, que disfrutéis también del momento y que este eclipse os sirva mucho para vivir mejor, para vivir bien, ¿no? Un abrazo muy grande y como siempre, gracias por escucharme hasta aquí. Hasta pronto.